Un grupo de especialistas canadienses llegó ayer a México para apoyar en las investigaciones relacionadas con el accidente en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá notificó el envío de 2 expertos y la acreditación de un tercero, Jimmy Cancino, que se encuentra en México y quien además encabeza la delegación, mientras que su asistente es la investigadora senior Nora Valí. El Consejo también enviará como asesor técnico a la empresa Iván Granciano de Pratt & Whitney, fabricante de las turbinas del helicóptero accidentado, quien ya ha estado participando activamente en las pesquisas. Y más sobre este tema, le informamos que la empresa italiana de helicópteros AgustaWestland, una de las más importantes del mundo y responsable de la fabricación de la aeronave accidentada, firmó desde el 2013 un contrato de más de 1.000 millones de euros para la construcción y entrega de 16 helicópteros para la Policía de Búsqueda y Rescate Todo Tiempo de Noruega. El convenio incluye entrenamiento, soporte logístico y la opción para adquirir otras 6 unidades. En la licitación, la empresa venció a competidores de Alemania, Holanda y Estados Unidos. Las primeras entregas a la Real Fuerza Aérea de Noruega empezaron en 2017 y concluirán hasta el próximo 2020. Estas naves han sido exitosamente probadas en misiones en Canadá, Dinamarca y Portugal e integran capacidades para rescatar a un mayor número de personas en menor tiempo y a más distancia que otros helicópteros y en su categoría y en casi cualquier clase de clima adverso.